Si tienes la curiosidad de conocer un platillo exótico con un ingrediente siniestro y una cocción grotesca, estás en el canal adecuado. Quédate con nosotros. ¡Uy! Esto se va a poner súbito. Hola, mi nombre es Perla. Y yo soy Paulo. Esto es... Hoy les presentamos... El ingrediente secreto en Alta Cocina, de Amparo Dávila. Amparo Dávila nació en Zacatecas en 1928. Se inició en la literatura escribiendo poesía. Sus libros de este género son Salmos bajo la luna, 1950, Perfil de soledades, 1954, Meditaciones a la orilla del sueño, 1954, y Poesía reunida, 2011, en donde se incluye el volumen inédito El cuerpo y la noche. Fue el escritor Alfonso Reyes quien la motivó a continuar su carrera literaria, pero ahora enfocándose en el género narrativo. Sus libros de cuentos son Tiempo destrozado, 1959, Música concreta, 1964, Árboles petrificados, 1977 y Muerte en el bosque, 1985. El Fondo de Cultura Económica publicó su libro Cuentos reunidos en 2009. Ganó el premio Javier Villaurrutia en 1977 con su obra Árboles petrificados. Su obra narrativa ha sido clasificada dentro del género fantástico, aunque algunos de sus textos han sido considerados relatos maravillosos, surrealistas o góticos. Sin embargo, el hilo conductor de sus obras podría ser lo siniestro. Murió en abril de 2020 en la Ciudad de México. Otra tragedia más. ¡Ya no, 2020! ¡Ya no! Para adentrarnos en el mundo siniestro de Amparo Dávila, hoy les hablaremos acerca del magnífico cuento Alta Cocina. Forma parte del primer libro de narrativa de la autora, Tiempo destrozado. Es un texto breve, un poco más de 2 páginas aproximadamente. Te recomendamos mucho la lectura de este excelente cuento. Si no lo has leído, a continuación te contextualizamos acerca de esta historia. La historia trata de un personaje masculino, quizá niño o adolescente, que vivió una experiencia muy abrumadora en el pasado, relacionada con la preparación de un singular platillo, a manos de una cocinera cruel y despiadada. Ese recuerdo lo relata con la misma angustia y con la misma inquietud, pero desde el presente. Esas emociones las logra transmitir al lector que está muy atento a lo que sucede en la narración. Lo primero que salta a la vista de este cuento es su título, por lo que nos dimos a la tarea de investigar su significado. Según Valerby, la alta cocina nació de manos de cocineros franceses, quienes hicieron de la cocina un arte. Involucra un amplio estudio y conocimientos de técnicas culinarias y productos. La alta cocina tiene sus orígenes en el siglo XIX, vinculada a la nueva estructura social que se derivó de la Revolución Francesa. Gracias a la aparición de los restaurantes, los cocineros del palacio pudieron encontrar una nueva fuente de ingresos. Y es ahí donde pudieron desarrollar su oficio y nace la alta cocina, la más clásica, de mano de Antoni Garenga. Hoy se le conoce como alta cocina clásica y se caracterizó por la grandiosidad de sus decoraciones y su sentido pictórico y arquitectónico. Ahora la pregunta es, ¿cómo se vincula este estilo de cocina con el cuento? Uno de los primeros elementos que vincula el contenido del texto con la alta cocina es la mención de un personaje referido llamado el cocinero francés. Este personaje referido fue el encargado de curtir la olla donde se cocieron los alimentos y se prepararon. El segundo y más importante es un extraño ingrediente y el modo de preparación de un platillo. Sobre estos elementos gira la historia. Ambos nombres se omiten en el cuento. Veamos esto con más detenimiento y descubramos el misterio del cuento. Desde las primeras líneas del texto se nos dan pistas sobre cuál es el tipo de animal que es el ingrediente principal del platillo. Se señalan ciertas características y el contexto en que viven. Por ejemplo, en el primer párrafo se menciona una descripción muy escueta. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras. En otro fragmento se menciona lo siguiente. Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. Aquí se ofrecen 2 pistas importantes. Una es el ambiente húmedo y la época de lluvias.
temporada en la que proliferan y se reproducen estos animales. La otra es su hábitat, la naturaleza, porque generalmente se encuentran en el campo y en nuestros jardines. ¿Ya adivinaron de qué animal se trata? En efecto, se trata de caracoles, como este que vimos esta lluviosa mañana en nuestra ventana. Pues como dice el dicho, agua y sol, tiempo de caracol. Estos moluscos también son conocidos como gasterópodos terrestres. Son herbívoros, tienen una concha, 2 antenitas y se arrastran. Tiran baba por donde pasan, o sea, son unos babosos. Estos animalillos representan el elemento siniestro y cruel de todo el cuento, pues son sometidos a una serie de horribles procedimientos antes de ser devorados por los comensales. Incluso la autora compara a los caracoles con otros animales y los humaniza, como se lee en la siguiente cita. Chillaban a veces como niños recién nacidos. Como ratones aplastados. Como murciélagos. Como gatos estrangulados. Como mujeres histéricas. Hasta aquí ya se habrán dado cuenta que el narrador les otorga una propiedad diferente, que es la capacidad de emitir gritos y chillidos. Lo anterior se contrapone a la naturaleza silenciosa de los caracoles. La humanización llega a tal grado que son capaces de pedir misericordia ante la crueldad con la que son tratados. Pero ¿cuál es el probable platillo que se prepara? La clave la encontramos antes del desenlace, donde el narrador nos advierte cuál es el modo preliminar para preparar este platillo. Veamos la cita. Primero los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar. En este fragmento solo se nos dice la forma de purga, limpia, condimentación y cocción. Pero la presentación del platillo a los comensales en el banquete al final de la historia queda omitida. Es decir, que el platillo es un misterio. Así que aquí entramos en el terreno de la especulación y nosotros pensamos que este platillo puede relacionarse con diversas recetas del siglo XVI al XIX. En textos culinarios franceses publicados entre 1610 y 1800 se registra el consumo de caracoles. Por ejemplo, en el Diccionario de Cocina Portátil de 1767 existe una receta de caracoles condimentados con mantequilla y finas hierbas. Otro ejemplo es la receta caracoles en fricasé de pollo. Se encuentra en el Nuevo Diccionario Manual de Arte de Cocina, publicado en 1854. Pero finalmente, la receta que creemos pudieron haber consumido aquellos comensales son caracoles de Borgoña, un platillo de origen francés muy popular allá por el siglo XIX, siglo en el que, por cierto, también surgió la alta cocina. Mira, Perla, lo que traigo. ¿Qué es eso? Es un caracol. ¡Guácala! ¡Qué asco! No, también se come. Sin embargo, si revisamos estas recetas, nos daremos cuenta que la crueldad que describe Amparo Dávila en su cuento se queda corta, pues muchas de estas recetas proponen al menos de 4 a 10 días de ayuno de estos moluscos para purgarlos, antes de meterlos vivos al agua hirviendo. Esto lo pueden constatar si consultan al dios Google una receta que tenga caracoles como uno de sus ingredientes principales. Hablemos de lo siniestro y lo grotesco en este cuento. Los hechos se desarrollan en un ambiente lúgubre, pues la cocina donde preparan este platillo es sombría.
y los caracoles son capturados en época de lluvia, lo que connota una atmósfera húmeda. Este ambiente es atenuado por las descripciones de los chillidos de los caracoles y las acciones de la cocinera gorda y despiadada, los cuales anunciaban su sufrimiento prolongado y su agonía interminable. La presencia de estos chillidos, al ser metamorfoseados en otros animales, representa la estética de lo grotesco, según la investigadora Ana Rosa Domenech. Consideramos que este relato constituye una especie de alegato o denuncia contra el maltrato que viven estos animales y lo perturbador que puede resultar ser tomados como animales. El narrador testigo visibiliza todo el dolor y el sufrimiento de los caracoles durante el proceso para ser cocinado. De hecho, es el único personaje que siente compasión por él. También les da voz al atribuirles la capacidad de emitir sonidos para expresar sus emociones a través de gritos y chillidos, lo cual sabemos que es ficticio, pues los caracoles carecen de esta facultad. Incluso llega al grado de igualarse con estos animales, pues siente su dolor y agonía, lo cual conlleva a una especie de mimetización, a diferencia de otros personajes, como la cocinera, a quien ve como un cruel verdugo. Ella representa al personaje más despiadado e indiferente ante el dolor de un ser vivo. Que alguien le diga al narrador testigo que ya no sufra, que ya los venden enlatados. No se crean, esto también es muy cruel. Y bueno, como ya es hora de ir a comer, hasta aquí dejamos este cuento. ¿Y tú, has comido caracoles? Cuéntanos, ¿qué opinas de esta comida exótica? ¿Qué elemento del cuento resaltarías? Comparte tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este video, por favor comparte, da like y suscríbete. Recuerda apretar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos súbitos.